Mi nombre es Idania Silva y hoy les hablaré sobre las disposiciones generales contenidas en el libro quinto del Código Orgánico Procesal Civil, el cual trata de la ejecución de la sentencia. El condenado podrá ejercer durante la ejecución de la pena todos los derechos y dificultades que las leyes le otorgan, pudiendo solicitar ante el Tribunal de Ejecución la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya sea de cualquier alternativa de cumplimiento o la rendición por trabajo y estudio, conforme lo establecido en este código y en las leyes especiales, siempre que no se oponga al mismo. Ahora bien, el tribunal competente ejecutará las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme, conociendo todo lo concerniente a la libertad del penado, la acumulación de las penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona, si este fuera el caso, la realización periódica de inspecciones en establecimientos penitenciarios, haciendo comparecer a los penados con fines de vigilancia y control. Y por razones de enfermedad, si un penado es trasladado para un hospital, a este se le hará la visita y donde se encuentra. También nos dice que se levantará un acta en cada visita y se dictarán los pronunciamientos que se juzguen convenientes para corregir cualquier irregularidad que suceda en el lugar de penitenciaría. Ahora bien, sobre el procedimiento. Al momento de dictarse la sentencia definitivamente firme, se enviará el expediente junto al auto respectivo al Tribunal de Ejecución, quien remitirá el cómputo de la pena al lugar penitenciario donde se encuentra el penado privado de libertad. Pero si este individuo anda libre y no es procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y una vez aprendido, ordenarán su reclusión y se procederá conforme a la regla. Después de haber sido recibido por el juez el expediente, este deberá notificar al fiscal del Ministerio Público sobre el mismo. En cuanto al tema de traslados a lugar diferente, si el lugar donde se cumplirá la pena es otro distinto al del juez notificado, este le informará con copia del cómputo al juez correspondiente para que proceda a la ejecución. Cabe destacar que el Ministerio con competencia penitenciaria podrá ordenar el traslado del penado a otro lugar previa participación al Tribunal de Ejecución correspondiente. Con respecto al cómputo definitivo, este será determinado por el Tribunal de Ejecución, el cual fijará la fecha exacta en que culmina la condena o la fecha a partir de la cual el penado puede solicitar la suspensión. De la resolución a la que se llegue, se notificará al Ministerio Público, al penado y a su defensor, quienes podrán hacer observaciones dentro de los 5 días siguientes. En cuanto a los incidentes, los relativos a la ejecución o extinción de la pena, a las fórmulas alternativas de cumplimiento de la misma y a todos aquellos en los cuales, por su importancia, el tribunal lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral y pública, para la cual se notificará a las partes y se citará a los testigos y expertos necesarios durante el debate. Dictada la resolución, será procedente recurso de apelación, que debe ser intentado dentro de los 5 días siguientes, y su interposición no suspenderá la ejecución de la pena, a menos que así lo informe la Corte de Apelación. En cuanto a la medida preventiva de libertad, se descontará de la pena a ejecutar la privación de libertad que sufrió el penado durante el proceso, también la privación que haya sufrido en el extranjero en un procedimiento de extradición con fines de ejecución penal. Todo esto a efectos de cómputo de parte o la totalidad de la pena impuesta. No se tomarán en cuenta las medidas restrictivas de libertad, sino única y exclusivamente el tiempo que haya estado sujeto la persona a la medida judicial preventiva de libertad o que haya estado en un establecimiento penitenciario del Estado. Con respecto a las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por los jueces de ejecución, serán resueltas por las Cortes de Apelaciones. Y si la pena principal es de multa y el penado no la paga en el plazo fijado de la sentencia, será citado para que indique si pretende sustituirla por trabajo voluntario o si va a solicitar un plazo para pagarla. Pero en ninguno de estos casos
Esto se excederá de 6 meses. Una vez que se haya oído al penado, se fijará en resolución el tiempo, las condiciones y el lugar donde cumplirá el trabajo voluntario y las medidas necesarias para el cumplimiento de la decisión y el control de su ejecución. Si éste incumple el trabajo voluntario, entonces se le ordenará la ejecución obligatoria del trabajo comunitario, proporcional al monto de la multa, estimando el día de trabajo equivalente a una unidad tributaria. Pero si la pena es de inhabilitación para ejercer su profesión, industria o cargo, se le notificará a la autoridad encargada de controlar su ejercicio, indicándole la fecha de la finalización de la condena. Y en caso de indulto, el Ministerio con competencia penitenciaria remitirá al sitio de reclusión la copia de la Gaceta donde el decreto de indulto está contenido, a fin de que se proceda a la inmediata libertad del indultado. Igualmente se le notificará al Tribunal de Ejecución, y en el caso de la conmutación de la pena, el Tribunal de Ejecución procederá a practicar un nuevo cómputo, y esto se le notificará al Ministerio con competencia penitenciaria para que se haga el trámite correspondiente. En cuanto al perdón del ofendido, si el perdón del ofendido ha extinguido la pena, el Tribunal de Ejecución ordenará la libertad del penado. Seguimos dando continuidad con el capítulo número 2 del libro quinto del Código Orgánico Procesal Penal, en la fase de ejecución de sentencia. El artículo 482 nos habla de la suspensión condicional de la sentencia, lo que quiere decir que el condenado disfruta de ciertos beneficios siempre y cuando él cumpla con algunas condiciones que están establecidas en el 483. En las condiciones que establece allí se encuentran que no debe salir de la ciudad, no debe cambiar de residencia y que esa pena no debe superar los 5 años. Para que se cumplan esas condiciones se nombra un delegado, lo establece el 484. El tribunal delega a alguien para que sea el encargado de supervisar que esas condiciones se cumplan. Una vez que el juez tiene conocimiento, según el 485, emite la decisión para darle ese beneficio a ese condenado, lo que sería la suspensión condicional de la sentencia. La misma, según el 486, puede ser apelada, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y deben ser notificadas las partes. Asimismo, puede ser revocado, esa suspensión puede ser revocada si el delincuente reincide en el delito, si comete un nuevo delito o si incumple con una de las condiciones. Es uno de los casos más comunes que vivimos nosotros acá en el Estado Lara, cuando los delincuentes reciben un beneficio y pasan 3 semanas, un mes y reinciden nuevamente cometiendo un delito nuevo. También tenemos el régimen abierto, que lo establece el 488, el cual indica que el condenado puede tener un régimen de salir a trabajar a la calle y retornar nuevamente al penal, siempre y cuando tenga una supervisión. En el caso del artículo 489, el juez tiene la obligación de ir él mismo a supervisar a ese condenado con un equipo de personas que será asignado por el Ministerio con materia penitenciaria. Hay excepciones a esa regla, nos la establece el artículo 90. Hay una excepción cuando la persona tiene 70 años de edad, siempre y cuando haya cumplido con 4 años mínimo de esa pena, él puede tener el beneficio de ir a terminar de cumplir la pena en su casa. Igualmente, el artículo 491 nos habla de la medida humanitaria, que se da en el caso de que el condenado sufra alguna enfermedad muy grave. Entonces, se le puede dar una medida para que vaya a culminar la pena en su hogar. Esta decisión, según el artículo 492, la toma el juez 3 días después de haber recibido el informe médico en el cual se encuentra la constancia. Bueno, continuando entonces, la pena impuesta que está estipulada en el 493 es relacionado con el tiempo que se le otorga o la autorización que se le otorga a la persona que está detenida
para poder otorgársele el permiso para trabajar, para la libertad condicional y para el régimen abierto. Por otro lado, el 494 habla sobre la remisión. Es el ministerio que tiene competencia desde el punto de vista de penitenciaría, el que va a remitir al tribunal de ejecución todos aquellos informes relacionados con el establecimiento donde se encuentra el detenido y verificar sus condiciones y, por supuesto, verificando que se respete el tiempo que está establecido para la pena. La solicitud para la supervisión condicional de la ejecución de la pena, el trabajo fuera del área de los establecimientos abiertos y la ley, la libertad condicional debe hacerla, la puede hacer el tribunal con competencia, el penado y su defendido, o en todo caso su defendido, o puede ser de oficio. Por un lado, cuando la hace el tribunal, esta la dirige directamente al ministerio. Cuando la hace el penado o su defendido, la hace directamente al director de la institución penitenciaria y él es el encargado de enviarlo al ministerio. Si el penado tiene estos beneficios de salida, él tiene que notificar a sus autoridades el lugar donde él va a estar y notificar cualquier cambio que vaya a hacer de sitio o de ocupación, porque él debe estar plenamente localizable. Por otro lado, tenemos entonces el cómputo del tiempo redimido, que es el artículo siguiente, que es el 496. Este cómputo se utiliza para darle los beneficios como la redención de pena por trabajo o estudio, que muchas veces se le da al detenido, y ese cómputo se toma a partir del momento en que el detenido comienza a cumplir con su pena. La redención efectiva, que tiene que ver con el trabajo, el estudio, que se haga dentro del área de reclusión, es muy importante porque es uno de los beneficios que se le da al detenido. El trabajo, por supuesto, todas esas actividades deben estar supervisadas. El trabajo no debe pasar más de 8 horas al día, debe tener todos los beneficios de ley, ya sea en una institución pública o en una institución privada, y también sucede cuando el detenido está estudiando. Cuando simultáneamente la persona está estudiando y trabajando, se le brindan todos los beneficios para que no se le altere la parte de estudio. Es importante señalar que cuando el detenido está estudiando, debe ser en aquellas áreas que están autorizadas por el ministerio, como son área de educación, cultura y deporte. Por otro lado, el 498, cuando hay algún rechazo en alguna de estas solicitudes o beneficios que se le está dando al detenido, sencillamente el tribunal lo puede rechazar sin mayores trámites. El 499 nos habla sobre el otorgamiento. El otorgamiento de las condiciones en las cuales se les van a imponer al condenado. El condenado se compromete a cumplir todas aquellas condiciones, ¿ok? Estas condiciones él recibe copia de la resolución, ¿ok? Copia de la resolución, y esta se le va a notificar al Ministerio Público. Estas condiciones pueden modificarse, ya sea de oficio o por petición del condenado. El artículo 500 nos habla sobre la revocatoria. Todas estas medidas que se le dan, ya como lo había especificado el compañero
que se les dan al detenido pueden revocarse, ya sea básicamente porque haya incumplido alguna de ellas. Estas medidas se declaran de oficio por solicitud del Ministerio Público, por solicitud de la víctima del caso por el cual ha sido detenido, o por solicitud de una nueva víctima o causada por un nuevo delito. El capítulo 3 del Código Orgánico Procesal, en la parte de la fase ejecutoria, que es la que estamos haciendo referencia, habla sobre las medidas de seguridad, que son todas aquellas medidas, ¿okay?, que vamos a tener, o el Ministerio y los tribunales van a tener a la mano para poder hacer cumplir todo lo que se ha planteado. Entre ellas tenemos las normas, ¿okay? Todas estas normas se regirán, van a regir aquellas penas que tengan que ver con privativas de libertad. La ejecución de todos estos articulados, de todas estas, de todo lo que se ha planteado hasta ahora, la vamos a encontrar en el Código Penal y en las leyes especiales. Todo esto va a estar establecido, o va a establecer lo que son la forma, el control, los trámites, ¿okay?, que son de ejecución de las medidas de seguridad, y también tiene que ver con el régimen, el trabajo, la remuneración, el tratamiento que se le da al detenido. El artículo 503 es el que se encarga de la revisión de todos aquellos casos del detenido, o sea, que el tribunal puede cada 6 meses o antes, que no pase cada 6 meses, solicitar un examen de la situación en la cual está el detenido, ¿okay?, y ver si se le puede dar unos beneficios al detenido o cesar la pena. Eso tiene que hacerse cada 6 meses aproximadamente. Por otro lado, queríamos hacer referencia de que esta fase ejecutoria de la sentencia no solo tiene que ver con llevar o privar de libertad a una persona que ha infringido la ley, sino también de darle ciertos beneficios que le corresponden, tales como devolverle cosas que se le quitaron, tiene que ver con las costas, que se le devuelvan o se le paguen las costas a aquella persona que ha perdido, o en todo caso, como es de oficio. Es importante hacer esa acotación. Todas estas actividades se hacen por oficio, porque es de actividad pública. Anteriormente, la parte penal solamente se encargaba de privar de libertad a la persona, y la parte administrativa es la que se encargaba de toda esta serie de actividades, como la supervisión, la autorización para la libertad condicional, el régimen abierto, todo esto. Desde la segunda mitad del siglo XX se le ha dado mayor facultad al área penal, ¿okay?, para tomar todas estas decisiones, y esto ha permitido democratizar un poco más las condiciones del detenido, porque pues hay más beneficios. Ya ha permitido también que haya más interrelación con diferentes instituciones, ayuda para poder hacer el seguimiento y el control del detenido. Muchas gracias por su atención.